Aló, aló, ¿me escuchan? Bueno, necesito que esperemos que me vayan llegando. Bueno, pasa lo siguiente. Mi computador tendría que reiniciarlo para poder hacer la actividad. Me parece complicado porque pues perdemos mucho tiempo. Em, no sé, yo quisiera escucharlos, bueno, leerlos. Si de pronto podría pasarles, podríamos ver como la explicación teórica y vamos haciendo como desde mi celular. La transmisión no va a ser de la mejor calidad porque les mostraría las diapositivas desde mi teléfono, ¿no? Porque pues no me he podido conectar y pues reiniciar el computador no es una opción, ¿de acuerdo? Entonces no sé qué opinen si hago como la explicación súper rápida y, y digamos que esa es una opción. Eh, y pues la idea sería como que me comentaran, a ver si, porque con la actividad creo que no se va a poder y no voy a, a seguir insistiendo porque perdemos mucho tiempo, ¿listo? Mm, les voy a pasar el link del Kahoot para que lo resuelvan si lo quieren resolver y si tienen dudas, los podemos hablar en el grupo, ¿listo? En el grupo de análisis textual, porque no veo otra razón por la cual podamos hacer esto, ¿listo? Pero voy a intentar hacer la explicación porque digamos que es como lo más importante, que es lo que tengo que... el problema es que con el Kahoot yo sí tenía como muy claro eh, cómo estaban entendiendo las cosas, ¿bien? Y de ahí, de los errores que ustedes cometieran, pues podríamos mirar como la explicación a esas preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer así nomasito como la explicación del taller de la lectura. ¿Listo? Vamos a mirar lo que respuestas pusieron y por qué pusieron esas respuestas y, y respecto a los elementos de la comunicación, pues ya veremos como una partecita. No puedo ver sus comentarios. Esto no me deja ver sus comentarios y no sé si están comentando. Esperen a ver. Pero es que esto porque se trabó no entiendo. Solucionar problemas. Mm, ¿Qué pasó? No puedo ver sus comentarios. Es que eso me tiene fastidiada. A ver. Ya se conectó. Ya volvió el internet. Ya volvió el internet, pero en este caso pues continuaré. Creo que voy a continuar desde este punto. Y el problema que yo veo es que entre más repito la transmisión, menos personas se conectan, ¿sí? Y eso me parece complicado porque estoy perdiendo público. Y pues yo no quiero perder público, no quiero perder a nadie, no quiero que nadie se quede como sin la clase o que se aburra porque no hemos podido ubicar. Entonces, ¿se me están escuchando? Ay, Dios. ¿Sí se me escucha? No se escucha. Ah, puta. Ah, sí, sí se escucha. Ay, qué pena. Listo. Mm, Entonces no sé qué opinan de hacerlo de una vez acá así.
y que ustedes me vayan diciendo cómo les fue con la lectura, porque la idea es que tengan una retroalimentación y que pueda ser como disponible para todos. O sea, que todos puedan revisar este live y digan como, no voy a mirar cuáles eran las respuestas y que hablaron acerca de eso. Así no hayan hecho la lectura, ¿listo? Con micrófono. Acá tengo el micrófono. ¿Se escucha mejor? Ay, esperen una cosa. Listo. Bien. Voy a cambiar de... Listo. Entonces vamos a mirar la lectura. Les voy a mostrar a mi perro, no mentiras. Vamos a revisar la lectura. Yo sé que esta no es la mejor, ¿cómo se diría? Como la mejor calidad de un stream, pero es lo que hay porque no, digamos que de nuevo conectarme al envío me parece muy complicado. ¿Listo? Entonces acá tenemos la lectura, no sé si la recuerdan. Vi en el Kahoot, que acá todavía tengo el Kahoot, esperen a ver. Este Kahoot vi que muchas personas pusieron la C y es la respuesta correcta, que fueron 4 personas. Y eso está muy bien. ¿Listo? Eh, vale, listo, Miguel. Entonces, tenemos acá que la C dice la corriente neoclásica despertó el interés de los destinos relacionados con las llamadas civilizaciones clásicas. Eh, yo supongo que lo que ustedes hicieron fue intuir un poco sobre lo que decía textualmente la lectura y lo que les preguntaban, ¿sí? Porque dieron con la respuesta correcta. Pero a mí me gustaría saber si alguien puso alguna de las otras respuestas. ¿Qué tal que yo no esté en lo correcto y haya dicho como no, esta es la respuesta correcta? ¿Sí? Porque podemos mirar otras opciones. Yo no tengo la potestad de la verdad. Bien, entonces, ¿alguien más tiene una opinión diferente? ¿Es la C o la de Diosito o la A? Y más adelante hay una pregunta sobre las vedutas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo. No sé si alguien tiene como otra forma de verlo. Porque si se dan cuenta, la única respuesta que tiene el neoclásico es digamos, el periodo neoclásico es este, ¿cierto? Esta, la B, vendría siendo como más o menos lo mismo que están preguntando, pero sin una respuesta clara. Esto no está completamente claro, porque las vedutas vienen tiempo después. Y los viajeros empezaron a llegar debido a que los ingleses descubrieron Rama. Pues digamos que eso podría ser una respuesta. Yo estaba entre B y C, pero decidí por la C. Ok, sí, porque si nos damos cuenta, en el siglo XVIII fue la época en que los europeos visitaban. Es cierto, pero no es claro, ¿sí? Porque no es la pregunta, perdón, no es la respuesta a la pregunta. Entonces, lo que tienen que tener muy claro es qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Y pues esta pareciera ser una respuesta lógica, pero porque yo entiendo que pues si ellos no hubiesen descubierto Roma, pues nada de esto pudo haber ocurrido, ¿cierto? Pero hay que mirar qué es lo que nos están preguntando, empezando por el cuál, ¿sí? Eh, y esa vendría siendo una pregunta de que si lo vemos, esperen, vamos a mirar, de pronto por acá lo tengo. Uy, esto no es. eh, las diapositivas que les mostré la última vez, ¿dónde estarán? Esta no es. Esta no es, esta no es, esta no es. ¿Era esta? No, no está la diapositiva. Pero bueno, si recuerdan que tenemos un nivel inferencial, perdón, literal inferencial y crítico, esta vendría siendo una pregunta de nivel literal, ¿sí? Porque les están preguntando textualmente qué era lo que decía la lectura. Ahora, es un poquito inferencial porque es que ustedes tienen que tener en cuenta
ciertos elementos para poder deducir la respuesta, que es la C. Bien, entonces, bien ahí, para los 4 que pusieron y para los que hayan puesto la C. Siguiente pregunta, la 5. Las pinturas al agua fuerte, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo, así como por chimbia. Vamos a mirar un ejemplo de pintura al agua fuerte. Vamos a preguntarle a Google, ya que me llegó el internet. Y vamos a salirnos acá. Agua fuerte. Así como por chimbia, por mostrarles, como para que no se queden sin contexto, ¿no? Esto es un grabado al agua fuerte. Es una técnica, pero muy, muy, muy antigua. Y las imágenes, o sea, ya sabemos que es el agua fuerte, pero necesito exactamente. Vamos a mirar. Estos son los grabados al agua fuerte, listo, por si no los conocían, por si no lo sabían. Y tengan en cuenta, y algo muy interesante es que ustedes no tienen por qué saber la técnica del agua fuerte, ni tampoco haber visto jamás una técnica del agua fuerte para poder dar con la respuesta correcta, ¿cierto? Sí, acá el distractor era este O, ¿listo? Y sepia y negro porque lo dice claramente la lectura. Yo supongo y espero que ustedes tienen como, o bueno, que empiecen a tener como una estructura de cómo ustedes están tratando eh, de tener en cuenta esos elementos importantes en la lectura. No tienen que subrayar todo, pero este tipo de cosas son importantes. Acá habían dos trampas. Puse dos trampas. La primera era la noción de imprimirse, que a pesar de que las personas que me están hablando en el chat tienen la razón, la respuesta es la B, en sepia o negro, ¿listo? Tenía estas dos trampas. Este conector de acá es O, ¿sí? Que podría hacerlos dudar, o esta noción de imprimirse, ¿bien? Porque recordemos que, o bueno, nosotros tenemos una noción moderna de lo que es imprimir con respecto a la impresora, digamos, poner sobre el papel tinta, ¿sí? Y que es un proceso técnico que lo hace una impresora. Pero eso podría ser un distractor para que ustedes se pregunten, pero es que no había manera de imprimirse, o sea, no era posible que se imprimiera, ¿bien? Entonces, eso es un distractor, o sea, les estoy dando consejos para que ustedes tengan en cuenta que este tipo de respuestas son una trampa. Ojo con eso, ¿sí? Respuestas como la A son una trampa. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre los significados en el contexto, perdón, de las lecturas. ¿Bien? Entintaban varios colores y tonalidades. No, eso todavía no estaba. Eso vino mucho después del agua fuerte. O bueno, por lo menos antes de la acuarela, ¿cierto? Mm, Siguiente pregunta. Muy bien por los que pusieron la B. Siguiente pregunta. La ciudad eterna hace referencia a Grecia, Roma, Atenas, ninguna de las anteriores. Bueno, ahí hay que tener algo en cuenta y es que ustedes van a estar sobre el tiempo. Yo siempre digo que uno de los mm, enemigos más grandes de un aspirante a, a lo que sea, un examen de admisión, un parcial, lo que sea, el enemigo más grande es el tiempo y los nervios. Yo les estoy comentando qué tipo de trampas o qué tipo de cosas tienen que tener en cuenta para que lo tengan presente y sean conscientes de ello a pesar de que tengan la respuesta correcta. Ah, no, porque Grecia no es una ciudad. Ojo con eso, ¿sí? Grecia no es una ciudad, entonces no podría ser la A en la 5, ¿no? Mm, Perdón, en la 6, en la 6, en la 6, en la 6. Y, bueno, les estaba comentando que uno de los mayores problemas es el tiempo y los nervios. Ustedes están aquí chill, tranquis conmigo, hablando sobre la lectura. Ustedes hicieron la lectura todas las veces que fueran posibles, la leyeron, la revisaron, miraron con calma las preguntas, pero en el momento en que ustedes estén haciendo un examen, eso va a ser mucho más complicado, ¿sí? Entonces,
mi consejo es que tengan en cuenta todas las trampas que les estoy comentando que hay y que estoy viendo que dan como bien con ese nivel superficial de lo que son las lecturas, ¿sí? O por lo menos de esta lectura. Ya después vamos a ver como lecturas de pronto filosóficas que son un poquito más complejas y confusas, pero sí. Mm, entonces ya vimos que en la número 6 la ciudad eterna hace referencia a la B. Grecia no es una ciudad, Grecia es un país y la capital de Grecia es Atena. Bien, entonces, uy, y con la 7 todavía no, pero en un momento que no vamos en la 7. Mm, y bueno, Roma, sí, es Roma, básicamente, porque a pesar de que mencionan que las civilizaciones clásicas son de Grecia, eh, pues en general todo lo que fue la civilización griega y la expansión de Roma, no. Kikle sin querer. Vale, listo, Miguel, no hay problema. Listo. Entonces, pero ya, o sea, no como ansias, ya vamos a las 7. 7. De acuerdo con la lectura, ¿a qué se le denomina láminas inglesas? A, láminas hechas en Gran Bretaña. Uy, díganme cuál creen que es esa. La A, B, C o D. Y hay que tener, acuérdense que les están preguntando por algo que se le denomina. ¿Mm? ¿A qué se le denomina láminas inglesas? Quiere decir que la pregunta está un poquito más elaborada respecto a algunas preguntas, perdón, algunas respuestas que son un poco más directas, ¿cierto? Y la lectura sí nos dice que son láminas inglesas. Eso es importante. Bien. Eh, ahora sí la A. No, no es la A, Miguel. Es la C. ¿Por qué la C? Porque la lectura nos dice claramente, vamos a mirar, eh, la ciudad eterna, ¿dónde está? Láminas, láminas, láminas. Acá está. Eh, Por otra parte, empezaban a publicarse grabados al cobre de dibujo. Grabados al cobre de dibujos reproduciendo en sepia negro, paisajes. Tengan en cuenta esto, ¿listo? Este de grabados al cobre eh, y bueno, esto era otra cuestión, como que no necesariamente tenía que ser el cobre el metal, sino que el cobre también puede ser la composición de un en tinte, ¿cierto? Eso no tienen por qué saberlo, pero que lo decía claramente la lectura, ¿sí? Grabados, publicarse grabados al cobre de dibujo reproduciendo perros, bla, 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 casi siempre entonces se les llamaba láminas ingresas, no sé ni hablar, láminas inglesas. Uy, esperen, no pongo otra vez esto. Em, entonces, es la C. La lectura nos dice claramente en ese párrafo que es una lámina inglesa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Em, dibujos cuya composición es desconocida, no, eso no tiene nada que ver, eso es como la pregunta, normalmente siempre va a haber, o bueno, casi siempre va a haber una pregunta que no tiene nada que ver, y, y pues bueno, ese es como el despiste también. En láminas hechas en Inglaterra, pareciera ser que como dicen láminas inglesas, pues uno podría decir, pues obviamente, como yo les digo, hay que tener mucho cuidado con esas respuestas lógicas, o sea, como de sentido lógico, como pues A, entonces B, pues debe ser eso lógicamente, pero hay que tener en cuenta qué es lo que nos están diciendo la lectura. Si lo que nos están preguntando es lo que nos están diciendo, ¿listo? Si es algo que nos dice la lectura. Si la lectura ya nos dice que es una lámina inglesa, pues no voy a poner láminas hechas en Gran Bretaña. Puede que no sea una respuesta tan acertada como esta, porque esto es cierto, pero esto también, y esto es más acertado que la A. ¿Listo? Entonces espero que quede claro por qué la sé. Si tienen alguna pelea, si me quieren pelear por eso, estoy dispuesta. Me voy hasta la muerte con que la sé. ¿Listo? Entonces,
Número 8, última pregunta. Mm, Número 8. Las vedutas son importantes en la historia de la pintura a la acuarela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, por ahí Agustina dice que la de con temor a equivocarme, de Diosito. Em, ¿Y el resto? Ah, creo. Ok. Bueno, esta es una pregunta inferencial. ¿Listo? Ustedes no tienen, pues, la idea es que sí sean conscientes como qué tipo de nivel pueden que les estén preguntando, pero tampoco se metan mucho en como en la cabeza, como de qué es lo que me están preguntando. ¿Listo? Em, de Dios ayuda. Ese es un nivel inferencial. Recordemos que cuando nosotros hicimos como voy a buscar esa diapositiva porque es que no puedo seguir así con mi vida, Dios mío. Em, yo supongo que la guardé por acá. Bueno, mientras tanto, ya ahorita regresamos. Vamos con mi cara y ya ahorita regresamos con las preguntas. ¿Listo? Em, mm, la cuestión está en que tienen que tener en cuenta que ese tipo de preguntas que parecieran que todas son correctas, hay que mirarlas con mucho cuidado. Hay que tomarlas em, con pinzas, porque ahí es donde vienen las trampas. Recuerden que el nivel inferencial, uy, pucha, qué pena, qué pena los mareo, disculpen, pero es que esto no se queda quieto. Está terrible la nitidez de la cámara. Ay, lo siento, pero es que no tengo otra. Es la cámara frontal de mi teléfono. Eh, sí, gracias. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, es que también estoy a contraluz. Eso no ayuda a nada. Pero me ubico mejor. Así ya supongo que así está mejor. Listo. Es que estando a contraluz no sé qué pasa con mi vida. Y estoy así toda desmaquillada, toda horrible, pero pues bueno, nada que hacer. Em, Les estaba comentando que hay que tomarlas con pinzas. Y ahorita volvemos, es que estoy buscando una diapositiva para volverles a mostrar unas cositas. Y yo ahorita vamos con la explicación de la estructura del texto. ¿Bien? No, ya está limpia, Kenny, ya está limpia, está limpia. Listo. ¿Dónde estará esa vuelta? Es que estoy buscando la carpeta que no es que va. Porque recuerden que ustedes toman esos niveles literales, son normalmente esos mismos elementos que se tomaron en cuenta para hacer las otras preguntas, que eso puede pasar, como que todas las preguntas están pensadas de una estructura muy específica, ¿sí? Entonces esos elementos que ustedes respondieron bien anteriormente o que pudieron tomar de las otras preguntas, puede que relacionados den respuesta a otras preguntas, que son las preguntas inferenciales, porque las preguntas inferenciales es tomar ese qué, cuántos, dónde, sí, todas estas preguntas que hacen referencia a la parte superficial de la lectura como la parte literal y la relación, interacción que hay entre esos elementos superficiales nos dan esas respuestas literales. ¿Listo? Perdón, esas respuestas inferenciales. Uf, no encuentro la diapositiva que les hice la última vez. Pero bueno, les digo que no es la de Diosito. Eso ya les digo. Entonces, si quieren, vayan revisando como con más calma, pero no es la de. No, es la de. O sea, les doy el chance de redimirse con ustedes mismos y con los dioses de la lectura y la lectoescritura y lo revisen otra vez. ¿Listo?
Yo sigo con la A. Bueno, ahorita miramos si es la A, jóvenes. Ahorita miramos. No cantemos victoria. Es que está vaina. Es que está cargando como 1000 años después del clic que le doy. Que la A podría ser una opción de respuesta. De hecho, eso lo quería que esa última pregunta la quería discutir con ustedes porque pueden haber dos respuestas posibles. ¿Mm? Y la quería discutir con ustedes como qué nos llevaría a una única respuesta posible, ¿sí? ¿Cuáles creen que sean esas dos respuestas posibles? Una de ellas es la A, la otra ¿cuál creen que sería? Bueno, que si no es la D, entonces es la C o la B, ¿cierto? Ay, no, Miguel, que si empecé la D, entonces pondré la C. Así como porque sí, pues bueno, está bien, les dije que se podían remendar, que podían com- ay, Dios mío, ¿dónde están las diapositivas que les mostré en la primera clase? Creo que es esta. Em, sí, efectivamente es esta, muy bien. Chan, chan. Ah, sí, ya está. Ahora sí dejan de ver mi cara horrible. Y podemos volver a que esto se enfoque. Muchas gracias. Entonces, recordemos que tenemos estos niveles. Esto lo quiero que lo tengan muy en cuenta, así como esto, que ahorita lo vamos a revisar. Muy, muy en cuenta. A ver, estos esquemas yo no los hice, no me los inventé. Son sacados de Pinterest porque pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Yo no me invento esto y tampoco es como el descubrimiento del siglo. Eh, pero en cuanto a los niveles de comprensión lectora, la última pregunta está aquí, en el nivel inferencial, de cuál es el tema de la lectura, que se puede deducir de la lectura. ¿Listo? Entonces, regresando al taller, tenemos que la A nos dice que gracias a su producción y popularidad se dio a conocer la etapa inicial de los dibujos al agua fuerte. Bien, eh, puede ser, o sea, tenemos que gracias a las vedutas que se empezaron también como eh, a reproducir muy fácilmente, ¿sí? Y se empezaron a pintar como a gran escala, pues a mano, pero se hacía, ¿no? Eh, se pudo reconocer un poco más esa técnica del agua fuerte y pues se empezó a comercializar un poco más rápido antes de llegar a la mina inglesa, ¿cierto? Ahora los dibujos y grabados al agua fuerte son llamados vedutas por los italianos. Esto, para los que pongan la B, tengan en cuenta que, ok, listo, supongo que me dices por la diapositiva, ¿cierto? Listo, pues todo lo que digan que no es la B están en lo cierto. ¿Por qué? Esto básicamente no responde a lo que nos están diciendo. Las viudas son importantes en la historia. Esto no nos dice el por qué son importantes. Nos dan un detalle que es cierto, que es verdad, ¿sí? Porque lo dice en la lectura, pero por el hecho de estar literalmente en la lectura, no quiere decir que responda a la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Que de hecho está mal redactada la pregunta, que me acabo de dar cuenta, me disculpo, porque ese último porque debería ser separado y con tilde en la I, pero X. Bueno, mm, las vedutas son importantes en la historia. No nos da, o sea, si a mí me pregunta como por qué tal cosa y yo digo los dibujos y grabados al agua fuerte son llamados por los italianos, o sea, son importantes porque los italianos los llamaron así. Entonces hay que ver que es cierto con respecto a la lectura, pero no es coherente con lo que está en el enunciado. Bien, mientras que la A podría tener como, podría ser un poco más lógico, ¿sí? Y tenemos la C
que representaban paisajes y momentos de ciudades en una técnica pictórica diferente, ¿sí? Que ahorita habría que mirar si era una técnica pictórica diferente, hay que preguntarnos qué técnica pictórica era, ¿sí? Ok, listo, Angie. Además de esto, las vedutas son esa recopilación de agua fuerte con la técnica a la cual se da más adelante. Sí es cierto, pero las vedutas son acuarela o no llegan a ser acuarela todavía. Cuando nosotros vayamos a responder ese tipo de preguntas, hay que mirar cómo, listo, representaban paisajes, monumentos y ciudades desde una técnica pictórica diferente. ¿Cuál es esa técnica pictórica diferente? Si ustedes estuvieran bajo presión y y sobre el tiempo, haciendo respondiendo ese tipo de preguntas, yo creo que no toman en cuenta el pensar como, listo, puede ser esta, y la pongo, y ya, pero bueno, ¿era las vedutas una técnica pictórica diferente? Si la respuesta es sí, entonces sí podría ser la C. ¿Mm? Eh, porque, porque es importante que tengan en cuenta esto, porque tienen que practicar mucho y leer mucho para que cuando llegue el momento de presentar el examen, o sea, de estar sobre el tiempo, de estar apurados, de estar nerviosos, ustedes puedan hacer estas deducciones mucho más rápido y hacerse estas preguntas con calma y, y llegar a conclusiones como mucho más coherentes con respecto a los enunciados que les están dando. ¿Listo? Las dos son complemento, es verdad. Entonces es por eso que yo diría que ambas pueden ser una respuesta correcta. ¿Listo? Yo no sé si en el ICFES eso pueda ser posible, como que hayan. Ay, pues yo tengo mis cosas y mis encontrones y mis reservas respecto eh, a los exámenes de admisión y a los exámenes como el ICFES con respecto a cómo realizan cómo evalúan la comprensión lectora, pero eso yo creo que me lo puedo guardar para cuando me pueda quejar con alguien con un tinto o algo así como tomando un tinto de esos. No voy a hablar con eso. No voy a hablar sobre eso en los directos, pero sí considero que es muy válido que que esta pregunta tenga dos respuestas correctas. Es decir, que quienes pusieron la C tienen razón con respecto a lo que se dice de las vedutas. Y la A, pues tienen razón con respecto a otro aspecto que tienen las vedutas en el momento histórico que está pasando la técnica de la acuarela. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Esta es la última pregunta de selección múltiple. Yo sé que fue cortico, o sea, fue como un cuestionario cortico. Ya más adelante van a tener cuestionarios más largos, pero pues sí quería ver, incluso podemos hacer más actividades y más preguntas con respecto a esta misma lectura, pero pues vamos a ir variando, porque quiero que se enfrenten a todo tipo de lecturas, ¿bien? Y que las hagan con mucho cuidado. Eh, ¿Alguna pregunta acerca de alguna de las respuestas que dimos? ¿No están de acuerdo? ¿Si están de acuerdo? Eh, ¿Todo bien, todo bonito? ¿Es un buen inicio? Bueno, es un buen inicio. Mm, Vamos a hacer una cosa, y es que todos los martes voy a subir un ejercicio de lectura diferente, ¿listo? Lo voy a estar subiendo el lunes para que ustedes puedan hacerlo el martes. Eso quiere decir que ustedes tienen que organizar su tiempo para poder realizar eh, pues la lectura y el taller, ¿sí? Si no alcanzaron, o sea, si no, sienten que no alcanzan, pues no importa, o sea, hagan lo que puedan y la idea es que ustedes aprendan a enfrentarse a este tipo de preguntas, ¿listo? Que este es el nivel facilito, 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 ¿listo? Igual si los empiezo a tiborrar en el grupo de, de Facebook con lecturas, no se asusten. Ustedes tienen que estar pendientes como cuál es la lectura del martes, sino que les subiremos más y les estaremos molestando más como para que tengan con qué más practicar y qué más leer y que nos puedan preguntar. ¿Listo?
em, y ya veremos cómo podemos hacer retroalimentación. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda acerca de esto? ¿Alguien me quiere pelear? ¿O todo bien? Todo perfecto. Tan, tan, tan. Listo, yo supongo que todo está perfecto y todo está bien. Entonces, vamos a la siguiente parte de esta clase, que es como revisar la macroestructura, la microestructura y la superestructura del texto. Vamos a ir deduciendo más o menos qué es un texto, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta me pueden decir, ¿listo? Mm, ¿Qué es un texto? Entonces, para que ya definírselos de una vez, ¿listo? Ahí dice, se los voy a acercar, ahí dice que viene del latín textus propiamente tramado tejido, ¿listo? O sea, viene del latín textus, no es que sea literalmente esto, sino que esta es como la raíz etimológica de la palabra, ¿listo? Em, es un enunciado conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Vamos a hacer una infografía que... ahí lo tiene. Em, Vamos a hacer como una infografía o algo que donde tenga toda la información de los tipos de texto y eso, y a partir de ahí ya nos pueden ubicar. Como nos pueden, ¿cómo les diría yo? Pues sí, nos pueden hacer preguntas, porque pues esa información la pueden encontrar en internet, pero nosotros se los vamos a organizar, se los vamos a subir, ¿listo? Entonces por el momento no vamos a tomar eso en cuenta. Em, Tenemos como dos cosas que tener en cuenta respecto al texto, y es la trama, que es un conjunto de hilos que cruzados y entrelazados son una urbidumbre y forman una tela, y tejido, textura de una tela. Esto con respecto a la raíz etimológica. Entonces, este dice que es enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Podemos hacer como, de hecho, tiene mucho que ver y está muy relacionado con eh, esta metáfora de que las ideas están hiladas entre sí, ¿cierto? Y están entretejidas y pueden hacer un entramado de ideas para poder crear una idea principal mucho más grande. Y eso se puede aplicar básicamente a todo tipo de textos, ¿bien? Tanto orales como escritos. Esto que estoy haciendo ahora, mmm, o sea, como el discurso, o si podemos pensar en un discurso oral, también es un texto que tiene como unos elementos muy específicos y que hay como unos niveles, bien, así como cuando se teje algo, ¿cierto? Y esos niveles entramados entre sí dan lugar a una idea mucho más grande, bien, y a una estructura de ideas mucho más compleja que las iniciales. Es por eso que tenemos las palabras están formadas por oraciones y las oraciones conforman párrafos, los párrafos conforman eh, textos en general, ¿cierto? Eh, que pueden ser cualquier tipo de texto, un artículo de periódico, un libro, bueno, depende, porque es que hay libros que no tienen párrafos, ¿sí? Eso es otro tema. Ya son cuestiones para pensarse, ¿no? Si a alguno le interesa ver de pronto un libro, aquí creo que Spinoza tiene el autor de La Tejedora de Coronas. Ese libro, La Tejedora de Coronas, es de un autor colombiano y si ustedes revisan, ese libro no tiene párrafos y escasos puntos, o sea, ahí habría, uy, pucha, se me apareció, habría que mirar en entonces revisar de nuevo como la decisión del editor